Buenas noches, aquí estamos ya en las luces de la ciudad en 7 Televisión. Hoy tendremos tertulia con Antonio Méndez, director del diario Málaga Hoy, y también con Francis Paniagua, compañero periodista y profesor en la Universidad de Málaga. Tendremos 2 columnistas, Ignacio del Valle con sus ojos de plato y José Antonio Sau con su fuego amigo. No será lo único en nuestro menú de hoy. También en nuestra barra, compartiendo un Málaga, en la sección de entrevistas charlaremos con José Antonio Ergueta. José Antonio Ergueta es productor y director de cine, estuvo nominado a los Goyas por su corto documental Paraíso en Llamas, donde se habla de la guerra civil en Málaga, y eso, Paraíso en Llamas, es el embrión de un largometraje que pronto se podrá rodar y que se llamará Caleta Palace. Él también ha sido el alma mater de muchos proyectos cinematográficos, como la reciente película Sin Fin, protagonizada por Javier Rey y María León. Bueno, mucho en nuestro programa de hoy, pero antes de nada, nuestro punto. Como todos los fondos que están por venir los repartan así, estamos jodidos, francamente, bastante. De 7.000 millones para resucitar la industria turística, 2.000 se han ido ya a Baleares y a Canarias. El argumento del Ejecutivo Central es que estas comunidades dependen, sobre todo, del turismo. Hombre, vaya, ¿y aquí de qué dependemos? ¿De la filatelia, del azufre, de la industria del automóvil? Hay 17 comunidades autónomas y 2 ciudades. Un saludo, por cierto, a los melillenses que nos ven. Y sin embargo, solo dos se han beneficiado de casi 1/3 de ese dinero. Es injusto. A lo mejor no es dato accesorio que ambas sean comunidades regidas por el PSOE, el partido de Sánchez. Es un golpe esto, sin duda, para la capacidad de recuperación de nuestro equipamiento turístico. Por eso hizo bien la Diputación en alzar la voz el otro día contra esa arbitrariedad. Pero se echa en falta un lobby turístico malagueño o al menos andaluz que se queje y proteste y que se plante en Madrid a dar la lata, que se indigne un poco, aunque sea para salir en los titulares. También la Junta ha de actuar y sobreactuar. Nos jugamos mucho. La Semana Santa está perdida. El ritmo de vacunación es desesperante y como mucho habrá cierta normalidad viajera, tal vez para bien entrado el estío. Si encima nos chulean y las ayudas pasan de largo, vamos directos a la ruina. Menos mal, o bueno, eso pensamos, no sé si ingenuamente, que el turismo es un motor potente, protegido, eso sí es verdad, por los ERTE, que necesita ayudas, pero que no vive y vegeta a base de subvenciones. Veremos. Bueno, pues ya sin más preámbulos, después de nuestro punto, estamos aquí en la tertulia. Esta noche, como les comentaba, Antonio Méndez, director de Málaga Hoy. Antonio, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Gracias por estar aquí, una semana más. Un placer. Y Francis Paniagua, que es periodista, compañero periodista y profesor de periodismo en la UMA. Francis Paniagua, buenas noches. Buenas noches. Hoy te estrenas con nosotros, pero esto es el inicio de una gran Muchas colaboración. Gracias por la invitación. Casa Blanca 2. Bueno, el mundo no se derrumba, de momento, ¿eh? A la velocidad que vamos. Cualquiera sabe. Bueno, tenemos ya nuevas medidas de la Junta de Andalucía. El presidente Moreno Bonilla, en una alocución ayer, en la que como preámbulo decía que eran medidas que le costaba trabajo tomar y que entendía el hartazgo de los ciudadanos, nos anunció que el toque de queda será a las 11 y que la hostelería y cierto comercio podrán abrir a las 10:30. Eso sí, las provincias estarán cerradas y no se podrán viajar. ¿Qué te parece, Antonio? Hay cierto ambiente de que esto ya se va relajando, sin embargo, las cifras no terminan de tener un acelerón a la baja y luego además el presidente de la Junta dice que las medidas son impopulares, pero en realidad las ha aliviado, ¿no? Salvo lo de no poder ir a otra provincia. Hay una evidencia en el momento en que se facilita mayor actividad, crece el virus. Actividad significa movilidad, pero movilidad no tiene por qué ser interprovincial. Evidentemente, si la facilitas también crecen los riesgos, ¿no? Entonces, si avanzas el toque de queda a las 11 de la noche, si la actividad comercial y de hostelería la dejas hasta las 10:30, es decir, muchas más horas de gente en la calle, y el riesgo y el aumento lo vamos a ver, eso es impepinable. ¿Que hayas evitado el tránsito entre provincias? Sí, claro, lógicamente ayudan. El argumento que daba es que en Almería
ya la cepa llamada británica causa el 80% de los contagios y en una provincia como Huelva apenas el 20%, con lo cual evitar ese tránsito de personas de un sitio a otro pues puede estar justificado, ¿no? Es muy difícil para los políticos mantener, cuando llegan unas vacaciones de relax, volver a mantener eso, pero las consecuencias que son, no hay ningún tipo de dudas. En el momento en que salimos más, que estamos más en la calle, bueno, en las últimas horas estamos viendo vídeos de concentraciones. Anoche creo que era la fiesta de San Patricio. Sí. Y el centro de Málaga, llegó la policía. Cuando llega la policía, bueno, pues es el desmadre, calle Beata, volvemos a estar en lo mismo, porque además es muy difícil que tú mantengas esa tensión a una población joven que lleva ya más de un año así, pero si encima además los mensajes que envías son, bueno, podemos soltar un poquito la mano. Claro. Todo esto, Francis, se cruza con el ritmo de vacunación, que ciertamente es lento, ¿no? Pero bueno, en primer lugar me gustaría que nos hablaras también qué te parecen las medidas. También están todas las comunidades mirándose unas a otras, el gobierno central que les ha dejado la pelota en su tejado, en fin. Sí, es un poco, bueno, o sea, a veces cuando hacemos el seguimiento de las reuniones de todas las comunidades autónomas en el Consejo Territorial, nos llama la atención que en un órgano en el que supuestamente tienen que coordinarse, luego nos encontramos con que luego cada comunidad autónoma tiene ese margen y se entiende la adaptación, ¿no? Pero incluso, bueno, Antonio hablaba antes de las cifras, ¿no? Y el otro día escuchábamos a la ministra, ¿no? Estamos entrando en una meseta, pero parece, y también lo decía ayer el presidente de la Junta, que sí, parece que podría haber un nuevo repunte y bueno, las medidas son de alguna manera inteligentes para intentar frenar parte del repunte. Ahora bien, yo me preguntaba, estaba escuchando a Antonio y te escuchaba a ti antes, José María, y me preguntaba si a lo mejor haber mantenido la hora del toque de queda y haber abierto las provincias, lo mismo la relajación es diferente, porque no sé, estoy pensando en los estudiantes de la universidad, la movilidad para ir a ver a sus familias, que al final sí se van a poder mover, porque así lo había manifestado el Ministerio. Yo he estado en Valladolid esta semana, a principio de semana, en un tribunal, en una plaza universitaria, y tengo que decir que a la ida no he pasado ningún control. Nadie te pidió nada, ni dónde iba. Nada. A la vuelta sí, estaba la Policía Nacional en la estación de María Zambrano pidiéndonos a la bajada del AVE la documentación y el salvoconducto, en mi caso, de que venía gente que a mí me daba la sensación que venía de turismo, ¿no? Porque de Madrid para acá el AVE sí venía más lleno. Ahora, yo me pregunto, a lo mejor haber mantenido, entiendo también el sector de la hostelería y están pasándolo mal y es un momento complicado. Se manifestaron el otro día en Málaga también. Efectivamente, pero a lo mejor no relajar y permitir la movilidad también habría sido otra forma de respirar. Sí, ¿no? Los expertos están ahí, hay que hacerle caso, obviamente. O a lo mejor haber mantenido las restricciones de una manera dura o como estaban, porque ya que la Semana Santa, digamos, no va a tener una actividad normal, pues haber contenido eso, ¿no? Porque también hay expertos que hablan de la cuarta ola, ¿no? ¿Cómo se contuvo esto? Evidentemente no somos expertos y es fácil, ¿no? Opinar. Pero ¿cómo se contuvo después de la barbaridad que pasó en Navidades? Que era una barbaridad, avisado a todo el mundo, y que en Andalucía ha supuesto que murieran solamente en el mes de febrero 2.036 personas. Y ahora tú escuchas que sale el portavoz del gobierno a decir esto no se puede permitir, volver a permitir, esto no puede suceder porque esta es la consecuencia, como advertencia a los ciudadanos, como si los ciudadanos hubieran sido culpables de esa situación. En Navidad, bueno, pues el crecimiento fueron unas décimas, no sé eso en qué se traduce, si en vez de crecer 0,4 el PIB fueron unas décimas. Y tienes que mirar cómo compatibilizar la actividad económica con la salud. Pero todo el mundo era consciente que lo que iba a pasar en Navidad es lo que luego recogimos. Esos 2.000 y pico muertos en Andalucía, o 1.800, o 2.400, es decir, que es así. Si aplican unas medidas que funcionan, que fueron restricciones hasta las 6 de la tarde, para intentar, porque lo que no podemos hacer es cerrar la actividad, entonces eso sí que es nuestra muerte. Entonces tienes que ver cómo lo haces para no tener que estar dando golpes de timón constantemente. Lo haces a las 6, te funciona. Y como te va funcionando y vas conteniendo el tema,
cuando no tenemos las cifras adecuadas, porque las cifras adecuadas, si tuviéramos un sistema de salud efectivo para lo que se exige la pandemia, significa que cuando estemos por debajo de los 50 contagios, hay capacidad para que los rastreadores sigan a los infectados y a sus contactos y, por tanto, cerrar el círculo, tratar de acotar la expansión de la enfermedad. Pero estando por encima de 120 o 130 o 140, estamos 3 veces más de lo que tenemos capacidad para controlar. Y, por tanto, en el momento en que se amplíe la actividad, se amplíe esa movilidad, que, insisto, no tiene por qué ser movilidad externa, sino la movilidad nuestra. Es decir, si vamos a un sitio, coincidimos con otro, vamos a otro sitio, coincidimos con otro, da igual que la movilidad sea en nuestro propio barrio. Sí. Eso dispara los contagios. Y volvemos otra vez al principio. Dentro de una semana o dentro de un par de semanas veremos que las cifras están empezando mal y entonces, como no han llegado las vacunas, pues supongo que a mediados de abril o a tercera semana de abril, pues esto que hemos dado el golpe para adelante o el pasito para adelante para políticamente contentar a la gente que tiene más tiempo libre y dice, bueno, pues lo dejamos que estén en la calle hasta las 11. Y dentro de 2 semanas o 3, cuando el tema vaya otra vez peor, otra vez a contener, otra vez a controlar y a decir esto no puede ser, ya advertimos, tenemos que ser muy prudentes y tal y cual, y parece que siempre la responsabilidad es de los ciudadanos y el político que toma medidas que no gustan, como las de ayer, pero compensamos con medidas que gustan. Que gusten un poco, ¿no? Porque a todos nos gusta que ahora que tenemos más tiempo libre, una Semana Santa, al menos poder estar a la calle, si encima con el cambio de hora y más día luz, más largo, más luz, ¿vale? Sí. Pues estar a la calle hasta las 10:30 a los bares, que luego, mientras llegas a no sé qué, nadie te va a estar parando en las carreteras a las 11:15 si te has pasado 15 minutos, ¿no? Por cierto, que yo tampoco creo que tenemos que ser responsables, que no se trata de llenar todo de policía por todas partes. Si nos dicen que no podemos ir, pues no podemos ir. Si no hace falta que tenga que tener 5.000 policías para estar castigando. Sí, que si el toque de queda es a las 11 de la noche, no es que te estén diciendo que estés en la calle hasta las 11, ¿no? No es obligatorio, estar en la calle. Ni va a tener desplegada toda la Guardia Civil a las 11 de la noche para controlar tal, porque parece que nada más que podemos funcionar a golpe de multa. Es posible que sea así, pero me gustaría que no sea así y dentro de nuestra responsabilidad de cada uno tratemos de ver las cosas con otro mensaje distinto. Como no hay nadie, hago lo que quiero. Hablabas antes tú, José María y Antonio, ahora he vuelto a decir lo de las vacunas. Me llama enormemente la atención, independientemente de los casos, efectos secundarios y demás que se está hablando estos días, me llama más todavía la atención cómo se firman y se llegan a unos acuerdos y unos compromisos de distribución y cómo se están fallando. No quiero pensar que haya, no quiero pensar o sí, que hay por ahí un mercado negro de vacunas. Ya no me refiero a la gente que se cuela y no se cuela a la hora de ponerse la vacuna, sino que al propio suministro, ¿no? Suministrándose a otros países, otros sitios y demás. Sí. Bueno, un ejemplo que teníamos en las últimas horas, se divulgaba una noticia de Gran Bretaña y la Unión Europea, que están ahí mano a mano, es decir, a muerte, nuestros socios, diciendo han salido 10 millones de vacunas de AstraZeneca y los 10 millones han ido para Gran Bretaña. Es decir, que de aquí, algunas de ellas que se producen en Bélgica, hay fábricas también en Reino Unido y resulta que no hay ningún intercambio. Dice, la Unión Europea no ha recibido ni una, y los 10 millones enteros para Gran Bretaña. Está diciendo Boris Johnson todo el rato, ¿veis cómo es mejor no estar en la Unión Europea? Claro, lo tienen bandeja el discurso. Pues está claro que o porque son británicos y del Liverpool los que producen la vacuna, o alguna compensación están teniendo. Pero habrá que implorar o rogar que es verdad que ese suministro se acelere. Es que estamos en manos de ellos. Aunque tú le hagas las amenazas, estas amenazas son un poco gratuitas, tú le dices, pues sí, te puedo frenar, te paro, tal, pero tú al final dependes de ellos para que te den las vacunas. Oye, ¿cómo veis este debate que se ha suscitado en los últimos tiempos sobre un posible pasaporte o certificado de vacunación? Porque está bien que cuando uno se vacune pues le den un papel de que está vacunado, ¿no? Pero de ahí a que primen unos derechos sobre otros, quizás, ¿no? Es un poco inconstitucional el que no te pudieran permitir el movimiento y a otra gente sí. No sé, hay un poco ahí un debate ético. Pani es más experto en cuestiones éticas, ¿no? Que se moje primero. Me puedo mojar. Aunque esto es una cuestión de tiempo. Quiero decir, estaremos vacunados todos en un plazo ya razonable, supongo, pero el tránsito... de un porcentaje, porque siempre hay una parte de la población que yo lo veo bien si es para fastidiar a los antivacunas. Sí, eso sí. Por ejemplo.
Pero es un debate que, curiosamente, ahora se está teniendo más de manera constructiva y en positivo. Quiero decir que sí que empiezan a salir voces partidarias a favor de que exista ese pasaporte. Por cierto, que también se está hablando paralelamente al pasaporte a la hora de viajar entre países, también se está hablando que se dejará en otras administraciones más cercanas que el pasaporte sirva para entrar a un teatro, a conciertos y otras historias, con lo cual volvemos a lo mismo, a ese reino de taifa. O para darte un trabajo o no. Para darte un trabajo, ¿no? Entonces que estamos entrando... seguro lo utilicen. Y además, ya no es solo vacunado o no. ¿Con qué vacuna? Sería la siguiente cuestión que habría que hacerse, que también sería un debate importante, ¿no? Pero este mismo debate, hace 9 meses, cuando salía, si recordáis, los políticos rápidamente cortaban, no querían entrar en él, y ahora sí han entrado en el debate del pasaporte a la hora de viajar. Antes no. Entonces, a mí me llama la atención que ahora sí, bueno, está constatado y hay datos de otros países, ¿no? El caso de Israel, ¿no? Muy significativo, ¿no? De las consecuencias y los efectos de una alta vacunación de parte de la población, y se está observando. Pero, a ver, yo tengo mis dudas, según para qué. Además, un país trabajo, turístico, claro, es que puede ser un poco inconstitucional para algunas cosas el exigírtelo, ¿no? Pues como enseñar un papel de tu salud, ¿no? Pero bueno, también es verdad que hay que vacunarse, que hay que vacunarse. Y luego, o sea, un turista que venga, que a lo mejor en su ciudad o en su territorio no puede visitar un museo o un centro cultural o algo, y luego va a venir otra provincia y sí, es que puede ser, de nuevo entramos en otros dispares a la hora de poner en marcha y poner en práctica las normativas. Es que esa es la casuística. ¿Aplicamos los derechos o empezamos con el pragmatismo gato negro, gato blanco? Lo importante es que cace ratones. Cuidadito con este tipo de historias, ¿no? Entonces, tú imagínate que ahora un hotel dice, solo se admiten vacunados, turistas certificados, porque le hemos quitado lo de pasaporte y ahora es certificado de... ¿Vale? Para el hotel, para la gente que va allí dentro, pues toda la tranquilidad, no tienen por qué transitar con mascarillas, viviendo otra vez de... Es decir, viviendo a la antigua. Eso sí que son burbujas de verdad. Claro, ¿vale? claro. Es decir, con todos los placeres, estás en el bar, porque todo el que está allí está vacunado o está certificado. Ahora, un teatro que dijera lo mismo, o un cine, pero vamos, digo el hotel porque es lo más sencillo, que puede decir, nosotros solamente, ahora subimos precios, vamos a tener la mitad de la gente, pero la mitad de la gente es ya lujo. Salud convertida en lujo. Sí, se crea unas clases... ¿Vale? El tema está el que se quiere vacunar, pero es que todavía no lo llaman. Eso es cuando tú no puedes vacunar. No ha cedido. Es decir, con lo cual es una auténtica barbaridad. Ahora, ¿hacemos lo del gato blanco o gato negro? Vamos a poner una Nos estamos... la gente en los bares con esto aquí de vacunado. Es dramática la situación económica que tenemos. Es decir, dependemos de un sector de hostelería porque desgraciadamente este país pues ha apostado buena parte de su cesta al sector hostelería, turismo y demás, y es lo que tenemos. Va a ser muy difícil recuperarlo en bastante tiempo, en mucho tiempo. ¿Son necesarias medidas para que al menos puedas abrir hoteles y que puedas generar el trabajo? Bueno, por cierto, si los trabajadores de los hoteles están vacunados. Sí, también. Que en este caso porque si no... Claro. Aunque vaya con la mascarilla, pero bueno, en fin, es segunda parte, porque siempre que tú haces una casuística te salen unos puntos y luego les ves los huecos como a los decretos ley, que tenían siempre por dónde cogerlos. Entonces, ese es el gran dilema. Sí. Necesitamos, como el comer, que nos vengan miles de germanos a partir del 16 de mayo, que prácticamente el 40% de la población o incluso bastante más del Reino Unido va a estar vacunada y por tanto van a salir después de llevar un año y pico allí encerrados y van a volver a los sitios más cercanos, sitios que conocen, como van a ser Baleares, la costa o Canarias, sobre todo la Costa del Sol es lo que nos afecta a nosotros, y eso va a permitir que hoteles que se plantean ya, la gran mayoría van a estar cerrados en Semana Santa y van a abrir a partir de abril, y ya con perspectivas poco a poco para ver si van a coger ese segmento de viajeros. ¿Lo vamos a despreciar por defender los derechos, que es una auténtica discriminación que se puedan producir esas cosas? Es decir, que yo no pueda moverme, pues no sé, a un hotel en Granada si de pronto me dicen que allí solamente acogen
que no sé si sería legal o no, pero imagínate que se reserve ese derecho de admisión, porque además la Unión Europea te lo está facilitando, unos certificados, ¿no? Claro. Y a eso, me estaba acordando también, no sé de acuerdo, habéis dicho, Germán, nos decía Antonio, yo creo, no sé si era en Alemania o en Finlandia, que además los centros comerciales están vendiendo los test, ¿no? Ya, igual como si compras la mascarilla también, o si compras un yogur, vamos, estaban vendiendo los test, no eran en Alemania. Hombre, pasará como la mascarilla al principio eran todo el debate que hubo y los precios y que no había en ningún sitio y se pedían por internet, y ahora, bueno, la mascarilla y en todos los supermercados o en las farmacias y en todos sitios son muy accesible. Esperemos que acabe pasando con todos los artículos y sobre todo con las vacunas también, aunque sea anual, ¿no? Ayer le decía yo a unos compañeros, digo, ¿y si al final la española, que es la que va más lenta, y luego llega y resulta que es la mejor de todas, con menos efectos? Sería un gran golazo para la reputación de la ciencia. Por lo que he leído, vacuna naranjito. Por lo que he leído es la mejor de todas. Bueno, bien. Por lo que he leído es la mejor de todas. No, pero como otra cosa que diremos que no. Como no tenemos ni ratones para poder probarla, pues igual necesitamos. Pero vamos, yo también he leído. Los nacionalistas dirán que si es española no, pues es buena. Claro. Entonces, pues no. Yo he leído y oye, no sé, bueno, una corazonada. ¿Os imagináis? Tú hablabas del modelo de producción, de negocio de país, ¿no? Pues igual puede ser una crisis y una oportunidad. Bueno, vamos a escuchar al primero de nuestros columnistas de esta noche, a gran José Antonio Sau y su Fuego Amigo. De los rescoldos de la crisis del bipartidismo nació una ciudadanía empoderada, que quería participar en los asuntos públicos. En estos tiempos líquidos las redes sociales tienen un poder enorme, el de dar la palabra a cualquiera. Y eso está bien, aunque Humberto Eco piense de forma diferente. Porque las redes, claro, tienen también un lado oscuro. Para el caso que nos ocupa, por ejemplo, son herramientas geniales para mejorar la calidad de la democracia, dado que el PP y el PSOE convirtieron el régimen del 78 en una partitocracia que solo dejaba entrar a los puestos de mando a sus propios cachorros. Luego vino lo que vino, y eso a veces se olvida. Como consecuencia de estos nuevos movimientos vecinales capaces de exigir, de tú a tú, al concejal de turno que respete ese contrato electoral que se firma cada 4 años y que tantas veces se ha roto, sobre todo por la parte contratante de la primera parte, que diría Groucho Marx, un apellido que por cierto odiará a Ayuso, el político tiene que responder, mucho más que antes, a las exigencias de los ciudadanos. En Málaga lo hemos visto con la Torre del Puerto o con el Astoria. 2 proyectos para los que se piden consulta ciudadana que han sido rechazadas por el Ayuntamiento de Málaga. El caso es que el equipo de gobierno quiere construir ahora al norte de la Ronda Este. Es una antiquísima aspiración de Paco de la Torre, aunque la anterior junta, la socialista, dio la batalla en este asunto. Ahora no hay oponente en la orilla autonómica, pero el OMAU, que forma parte del ayuntamiento, aunque no lo parezca a veces, ha recordado que allí, según varios planes de ordenación y legislaciones varias, no se puede hacer nada, que para eso se han inventado lo del anillo verde. Esta polémica, antigua pero tan actual, va a crecer de nuevo en los próximos meses. Y casi con seguridad, esa ciudadanía organizada en las redes y en colectivos va a tener mucho que decir al respecto de la intención del alcalde de urbanizar lo que se pueda en ese terreno virgen para el ladrillo. Ahí estaba el Fuego Amigo de José Antonio Sau, que por cierto nos deja sobre la mesa un asunto muy interesante del que se ha hablado esta semana, ¿no, Francis?, sobre la posible construcción al norte de la Ronda. Perdón, es una vieja aspiración, parece, del alcalde, ¿no?, que la ciudad se expanda casi por el sitio que puede y que salte la Ronda, pero ahí había previsto también una especie de cinturón verde ya más o menos consensuado, ¿no? Sí, además, bueno, esto viene de aquellos planes, ¿no? Del plan general del 2004-2005, pues estaba yo en el ayuntamiento en aquel momento, me acuerdo, y es una idea que ahí ha venido, incluso también se habló de situar, si recordáis, el tercer hospital, puede ser, bueno, el eterno tercer hospital, allí que nunca llegó. Una vez que se urbanizó el paseo marítimo hasta Sacaba, digamos, la ciudad creció por ahí, en su dirección hacia Torremolinos, y nos queda esa parte. Esa parte, ¿no? Yo cada vez que escucho este debate me hago siempre la misma pregunta, ¿no? Tuvimos un grandísimo plan estratégico que nos posicionó donde estamos ahora y somos referentes en muchos aspectos. Me voy al ámbito cultural, museos, sector turístico, pese al último año, ¿no?, por las circunstancias que todos sabemos, pero la ciudad que quiere ser mayor. Bueno, o nos queremos hacer mayor, sería la primera pregunta, ¿no?, que yo me haría, porque
No sé, es igual que el debate de la Torre del Puerto, o el debate de... Bueno, hubo en su día el debate de Arraijanal, el debate de los terrenos de la antigua Repsol. Al final, ¿qué modelo de ciudad se quiere? No se puede estar dando idas y venidas, ¿no? Y después de haber llegado a ciertos consensos, como el caso del cinturón verde, ¿no? Cuando antes comentaban norte de la Ronda. Y sobre todo, ¿qué tipo de... En caso de decidir construir al norte de la Ronda, ¿qué? ¿Construir qué? Porque se hablaba primero de infraestructura, luego la infraestructura hospitalaria, luego eso era una excusa para construir viviendas. Ojo, no nos olvidemos de la saturación del tráfico, que este año y pico no lo estamos sufriendo porque circulamos menos con los coches. Pero eso luego vendrá el debate de una segunda hiperronda, la hiperronda seguro. Y entonces ya empezaremos a crecer hacia, no sé, no se sabe si queremos ser de mayor. Claro, no se sabe si es un modelo de ciudad o si la ciudad de Málaga es que se expande y engorda, ¿no? Y necesita más terreno, o si es un poco, no sabe si es ante la necesidad o el órgano, ¿no? Y sobre todo, perdón Antonio, termino, yo no me quiero parecer a otra ciudad, yo quiero ser diferente. Por eso me hago la pregunta de qué quiero ser de mayor. O sea, porque esto de compararnos que si por edificios de altura, no altura, norte de la Ronda en otras ciudades se permite y aquí no, yo no me quiero parecer a otra. Y eso requiere un debate intenso, bueno, como el que se tuvo hace 15, 20 años y no ha posicionado donde estamos. La primera noticia con la que abrió mi periódico cuando empezamos, la primera noticia, hace ya creo que 17 años cumplimos este mes de mayo, era esa. No recuerdo el titular exacto, pero el plan de Málaga prevé construir, no sé si eran 150 chalés por encima de la Ronda. Es decir, que eso era lo que entonces estaba, como decía Pani, el plan general, que luego acabó aprobándose. Sobre este asunto tengo posiciones encontradas, porque incluso hasta grandes medioambientalistas defienden. También otra vez aplicamos el pragmatismo. Tras las inundaciones del año 89, una de las cosas que vimos en la ciudad, el desastre que se produjo fue bueno, la poca capacidad que teníamos para absorber, porque los montes los habíamos desmochado totalmente y no tenía ninguna capa vegetal. Entonces se aprobó aquello del cinturón verde, famoso, un montón de miles de millones, que luego al final quedó una especie de parque ahí en la zona de la Virreina, que mejor con unas plantaciones, con empresas muy potentes que lo hicieron y que nosotros íbamos cada año y medio íbamos para constatar, ya hace ya tiempo que no vamos, que aquello era un desastre y que no había fructificado, ¿no? Es decir, y era la zona baja del Guadalmedina, es decir, que con lo cual esas construcciones son necesarias. Y estos expertos defienden que al final, como el Estado no va a tener capacidad para afrontar esos programas, y los políticos tampoco para nada, porque si tú plantas un árbol, recoges la cosecha o cortas la cinta, pues a lo mejor 20 años después, y entonces ya te da igual, no le vas a rentabilizar. La única fórmula que habría sería autorizar pequeñas construcciones, evidentemente bastante costosas, en el sentido de que generen bastante riqueza para el que lo promueva, y a cambio exigirle una repoblación forestal, unos cuidados en todas las zonas, ¿no? Entonces, claro, insisto, no tengo esa opinión de decir, bueno, al norte de la Ronda no, bueno, al norte de la Ronda ya están construidas, depende de la zona donde estés, ¿no? Esto no, es verdad que se había dicho, bueno, pues universidades privadas, hospitales privados, es decir, pequeñas cosas como para ir, claro, luego tú construyes el hospital y dices, bueno, pero tendrán que alojarse en algún sitio si suben hasta arriba, ¿no? Es decir, que para ir creando el ambiente. Entonces tampoco es verdad que el señor alcalde está loco por construir todo lo que pille, pero tampoco tengo un criterio para decir, no, eso hay que satanizarlo, el que no vayas a construir. No, a lo mejor sí, si a cambio podemos conseguir cosas. Es decir, tú puedes sacrificar cosas si a cambio el bien general, y en este caso el bien general es poder huir de unas inundaciones tremendas, porque tengas la corteza vegetal pues bien protegida, y evitemos las riadas que arrastra barro, piedras, todo, y vemos las consecuencias, pues a lo mejor puedes sacrificar. Otra cosa es que a veces sacrificamos algunas construcciones o autorizamos algunas construcciones y no hay bien general para nada, ¿no? Así que no lo tengo... No tengo una decisión, no se puede tener, ¿no? También estaba la inundación del Rincón de la Victoria en el 2004, que una de las conclusiones que sacaron en la zona de Parque Victoria fue reducir, que está al norte de la Ronda, reducir el número de construcciones que iban.
Ya sin estudios científicos, ya te digo en yo, caudal, claro, en los ríos, los exacto, lechos de los ríos se ha exacto. construido. Es que ese es Ya el sin problema. estudios decimos que sería bueno no construir los cauces, ¿no? Claro. Eso estaría bien. Claro, es que eso es una... Claro, son eso barbaridades. es una barbaridad. Y hay un déficit que tenía, ya que creo que estamos fuera de Sí. tiempo, hay un déficit que siempre, y además el alcalde de Málaga lo ha defendido, los chalés de lujo. Es decir, Málaga no tiene terreno para que las personas adineradas puedan tener chalés de lujo, chalés propios particulares, individuales, y se van a otras zonas limítrofes, llámese a Laurines y demás. Entonces dice, bueno, yo tengo ese terreno, ¿por qué voy a perder yo esa posibilidad de tener una zona pues para poder tener chalés de lujo? Y eso también se pensó que era el norte de la Ronda. Bueno, seguimos enseguida, vamos a hacer una pausa publicitaria. Volvemos en nada. Bueno, retomamos ya nuestra tertulia aquí en Las Luces de la Ciudad en 7 Televisión, con Antonio Méndez y Francis Paniagua. Hemos visto estos días cómo dos consejeros del gobierno andaluz, Juan Marín de Turismo, uno de los varones de Ciudadanos, y Elías Bendodo, el consejero de Presidencia, escenificaban una suerte de cortafuegos, o ellos mismos hablaban de burbuja, de isla, para que en Andalucía no hubiera transfugismo, para que, decían ellos, se sellara un acuerdo, un convenio, un criterio mediante el cual ni miembros o cargos de Ciudadanos se pasaran al Partido Popular ni a la inversa. Bueno, a la inversa no va a ocurrir, lo que sí está ocurriendo es una cierta desbandada provocada por el propio Partido Popular hacia Ciudadanos, porque el propio García Egea, el secretario general, ya invitó a que se sumaran a los cargos, los militantes de Ciudadanos, al PP. Además estaba también Fran Hervías, el propio secretario de organización todopoderoso de Ciudadanos, ya trabajando, por lo visto, desde hacía semanas para el Partido Popular, Pero ¿no? eso que has dicho es muy interesante, porque yo tengo ese símil, ¿no? Tú imagínate que estás en una pareja y una parte de la pareja te engaña 100 veces. Sí, sí. Y dices, espérate, que ahora vamos a firmar un acuerdo que no nos vamos a engañar ninguno de los dos. Claro. Justo, por favor. Pero bueno, además... Y la víctima encima va y traga, ¿no? Va y traga, sí. De todas maneras, bueno, varias cuestiones al respecto. Por un lado, Marín parecía que estaba a la baja y que incluso iba a acabar claramente en el PP. Y sin embargo, lo convence el PP para que se quede ahí, además siendo muy arrimadista. Pero luego, por otro lado, Ciudadanos parece que está muriendo y hay gente que se quiere ir al PP. Está ahí la cosa un poco discordante también, ¿no? Entre Andalucía y otros territorios. No sé cómo lo veis, Francis. A mí me llamó enormemente la atención. Ahora ya con el retrovisor no tengo o sea, me sigue llamando la atención, pero no tengo la misma opinión, ¿no? Pero, o sea, me llamó la atención cómo inmediatamente, cuando empezó el día de las mociones, que podríamos llamarle, ¿no? Así, el día de las mociones de censura. Sí. Cómo, Motion Day. Además, creo que había había una sesión de pleno en ese momento, ¿no? Y aquí en Andalucía convocaron rueda de prensa para aclarar que aquí no pasa nada. O sea, una excusa no pedida de... Hombre, aquí estamos para el primer momento de pánico, durante media hora o una hora, Sí. se pudo pensar que Arrimadas había dicho botón para destruir todo pacto con el PP, que luego no se trataba de eso. Pero aquí veníamos además del enfrentamiento con Vox, en el caso del gobierno andaluz, después del acuerdo de los presupuestos, ¿no? Entonces ya había campanas de posibles o no posibles adelantos y claro, es verdad que fue una decisión acertada el comparecer inmediatamente para decir que aquí no pasa nada o no va a pasar nada, ¿no? Pero claro, en conseguido, como decía Antonio, o sea, firmamos un convenio para comprometernos a no hacer lo que se supone que no debemos hacer, ¿no? Claro, y lo que se supone que está marcando la tendencia. Y en el caso de Marín, yo hace tiempo apostaba y lo veía más cerca de cambiarse al Partido Popular y en Andalucía podía haber una fusión, absorción Hombre, o algo así, pero... Su sintonía con el Partido Popular era mucha, no solo por la propia acción de gobierno, y eso parecía hacerlo disonante con Arrimadas. Y ahora, sin embargo,
parece que está en sintonía con Arrimada, que, por simplificar, es más partidaria de acuerdos con el PSOE, o de algunos acuerdos con el PSOE, no solo del PP. Bueno, el caso Marín es un caso un poco especial. Él públicamente... Digno de estudio. En alguna entrevista ha dicho que él no se iba a pasar al PP y que sería su casa. Con lo cual, a lo mejor, es el primer político que hubiera cumplido su palabra. Como eso no ha sucedido, sin embargo, todos le hemos reprochado que se ha echado un brazo del PP, ¿verdad? Que se ha echado un brazo, sobre todo de Elías Bendodo, que ha sido uña y carne con él. Han estado recorriendo Andalucía, dando conferencias donde uno presentaba al otro para que se viera la sintonía. Y luego él ha tenido un problema grave porque no tenía, justamente sus compañeros de partido en Andalucía, en el Parlamento andaluz, han reprochado que la acción de gobierno de Juan Marín no se ha visto reflejada, el caudal que podía recoger no se ha visto reflejada en Ciudadanos, y que por tanto al final tenía que marcar una cierta distancia para que se viera que había un partido, además en la Junta de Andalucía, que era Ciudadanos. Ese ha sido un gran reproche y una gran oposición, a tal punto que el señor Marín, que no tenía controlado lo que es el aparato de Ciudadanos, pues lo tenía controlado Fran Hervía, pues se veía fuera de la candidatura, como le iban a preparar una candidatura para que no fuera el aspirante a repetir al frente de Ciudadanos para presidir la Junta de Andalucía. Es decir, que estaba arrinconado por sus propios compañeros, que le reprochaban además que estaba un entreguismo total al Partido Popular, y de esa práctica también vivía Inés Arrimada, en el sentido de que tampoco nunca lo respaldó. ¿Qué ha pasado? Pues que Inés Arrimada está en la situación, una debilidad extrema, y esa debilidad extrema se ha contagiado también, a su vez, al propio grupo parlamentario, donde el ideólogo de oponerse a Juan Marín ha salido corriendo para entregarse al PP, y además llevarse, y era el que estaba moviendo las aguas de Ciudadanos para cargarse a Juan Marín, con lo cual, y el señor Marín, que de pronto se ha visto que el batacazo que se ha dado Inés Arrimada, él ha cobrado fuerza y se ha visto en posición de exigir, de decir, cuidado, del varón que tienes aquí soy yo. Arrimadas, que a la vista de cómo está la situación, dice, bueno, ya no puedo enfrentarme a este hombre, y ha adquirido un mayor peso. Es decir, que toda esta jugada de Murcia lo que ha hecho es poner a Marín, digamos, cobrar fuerza, y ahora no habría muchas dudas de que pueda ser otra vez el candidato. Nos estamos moviendo en unos terrenos tan convulsos, tan imprevisibles, ¿no? Todo líquido. Él podría ser el candidato, pero también se habla de Luis Salvador, alcalde de Granada, ¿no? Creo que en una entrevista en tu periódico decía... Marín hablaba muy bien de él, no sé si... Sí, lo que pasa es que por otro lado, no es cuestión de difundir rumores, pero por otro lado, una de las razones por las que Ciudadanos exigió al PP esa firma del pacto antitransfugismo, que evidentemente la han incumplido minutos después, y la siguen incumpliendo minutos después, aquí ya estaba incumplida con el señor Casá. Sí, eso iba a decir. Esta semana la han incumplido con un concejal de Córdoba, luego la han incumplido con los diputados de Murcia, ¿no? Pues una de las razones que Ciudadanos quería exigir es temía que Luis Salvador pudiera dar el salto a la bandada contraria, al PP. A la bancada contraria o la bandada contraria, no sé cómo definirlo, ¿no? Pero además eso, o sea, se da una rueda de prensa condenando el transfugismo, pero se tiene ahí a 90.000 trompos al año, a Juan Casá, tránsfuga, para que gobierne la Diputación y en el Ayuntamiento. Y en Córdoba acaban de echar, porque han tenido una pelea entre ellos, y a un expulsado de Ciudadanos acaba de entrar en el gobierno del Ayuntamiento cordobés. Es que al final ahora mismo está en un sándwich totalmente, ¿no? A lo mejor la reválida para Ciudadanos es si sobrevive en la Comunidad de Madrid, ¿no? Si logra... Si no logra representación, evidentemente ya se acelera el funeral, pero a lo mejor un poco esa reválida, si consigue algo. Tiene una prueba de fuego, sin duda, el 4 de mayo en Madrid, pero es que lo que quería comentar antes, por un lado el grupo parlamentario se está desintegrando y puede que se esperen más personas que cambien, que se vayan que se salgan hacer series, se van a hacer series como Tony Cantó. Efectivamente, ¿no? Pero es que además, Antonio lo comentaba ahora, es que decía yo un sándwich porque es que estás en el momento, un bocadillo totalmente, ¿no? A nivel nacional, el constante goteo informativo sobre la situación y la crisis que está padeciendo Ciudadanos, y luego a nivel local también se está dando. Por tanto, al final ese bocadillo le puede pasar factura
bueno, en unas elecciones municipales seguro, ¿no? En muchos territorios local, de España, y eso al final acaba traduciéndose en resultados autonómicos. Pero tú fíjate que la lectura es que es muy difícil. Además, cuando empiezan los analistas, nosotros si nos llamamos, no quiero llamarme de ninguna manera, pero cuando empezamos a decir tonterías una detrás de otra, y algunos tienen más bagaje por atrás y presentan más bagaje de tonterías. Más bagaje de tonterías y por tanto son más así. Sí, sí. Es decir, tú analiza con hechos. Resulta que el señor Rivera presenta un partido, en teoría, que podía pactar a derecha e izquierda. Esa era la filosofía. Era la filosofía. De pronto decide que no, y que es un partido ya de centro-derecha, quita lo de centro-izquierda, porque amaneció siendo centro-izquierda, lo quita, se va De mayor quiere ser el PP. a la foto de Colón y de pronto dice, bueno, es que en España hay un partido, y había razones, un partido de derecha, pero moderno, no estos carcas que encima además se oponen, pues la ley del aborto, ahora el tema de la eutanasia, es decir, que todavía está con ese tutelaje de la Iglesia Católica en muchos de los asuntos que tiene y que no pueden romper, y dice, bueno, nosotros somos un partido de derecha, pero moderno, liberal, como muchos otros, que no tenemos que estar atados por eso, es decir, por ahí tenemos nuestro camino. Y lo vuelca y saca unos diputados de 57, es decir, que está a punto de llegar al sorpaso, que a mi juicio le hubiera dado el sorpaso si no llega a ver la moción de censura de Rajoy, y ahora él se presenta a la campaña y dice, no, con Sánchez ni muerto. Y él cumple, dice, con Sánchez ni muerto. Claro, pierde la oportunidad de haber entrado al gobierno y haber podido moderar a un PSOE desbocado, que con el señor Sánchez, que no podemos saber ni dónde viene, ni dónde va, ni dónde está. Sería ahora el vicepresidente y de un entonces, gobierno amplio. por cumplir su palabra, por así decirlo, es decirle, no, si nosotros somos de derecha, si es que con estos no, si es que nosotros somos la alternativa a ellos, se queda en 10 diputados. Es decir, que el castigo es por no pactar con Sánchez. Pero Y ese se pacto- queda en 10 diputados. Y ahora llega Inés Arrimada y dice, bueno, pues vamos a volver otra vez a que pactamos a derecha o izquierda. Pues estamos en estos gobiernos, pero en este gobierno entendemos que es un corrupto, Murcia, que además fue el gran error, llevan 20 y tantos años, ellos en campaña electoral defendieron que había que quitar el PP, que era lo mismo que pasaba en Andalucía, se había convertido también en un régimen, pues al final no transigen con eso y lo dejan y apoyan al PP que sigue al gobierno, pese a lo que ellos sabían de lo que estaba sucediendo cuando los partidos se quedan años y décadas, lo que suele pasar en el agua subterránea. Y da el paso al PSOE y ahora desbandada total de la gente. No, si nosotros éramos ya de centro derecha. Hay que Y dice recordar- ahora desaparecen. ¿Qué desaparecen? Porque puedan apoyar al PSOE, pero si habéis desaparecido de 57 a 10 por no apoyarlo también, ¿no? Claro. Ese es el tema. Pero además, si tú naces, por ejemplo, entre otras cosas, para moderar al PSOE, que no se echen en brazos de radicales o nacionalistas, cuando tienes la oportunidad de hacerlo, no lo haces. La última noche lo intentó. Bueno, poco tarde, ¿no? Cuando tienes la oportunidad de que esas mayorías sean sobre partidos grandes, de grandes consensos, de centralidad, ¿no? Con sus matices de izquierda o derecha. Y entonces le no lo haces. castigaron por no apoyar al PSOE y pasó de 57 a 10. ¿Sería por eso? Y ahora lo contrario. Porque ahora resulta que ahora lo hace así y se van todos. Pero Entonces, ¿en quizá qué quedamos? Quizá no estamos preparados para ver a un partido que pueda pactar ahora a derecha, ahora a izquierda. tú no sino puedes ser decimos, es un veleta, ese no tiene criterio. Tú eres del Madrid o eres del Barcelona, pero está depende claro. de quién juegue, no puede ser. Pero además mucho, además forofo, Claro, esto aquí claro. de medias tintas, nada. Pero no están acostumbrados, ¿quién? La clase política o la sociedad, porque yo creo que la sociedad en la urna es lo que pedía, ¿no? En aquellas elecciones, ¿no? Claro, pero vemos que si Ciudadanos pacta en Andalucía con el PP, pues hay una parte de la grada, por seguir con el símil, que brama y otra que aplaude. Pero claro, va por barrios. Si después resulta que entienden que donde había una gente mandando demasiado tiempo y es bueno que se airee, pues eso significa apoyar al otro partido, apoyar que gobierne el PSOE y no el PP, pues claro, la otra parte de la grada se le echa encima. Entonces, claro, ellos nunca van a navegar por esa entreagua. Es difícil, aunque es necesario en todos los partidos, en todos los países, un partido liberal un poquito bisagra, ¿no? Pero aquí también está que el partido pequeño tiene que hacer mucho esfuerzo para hacerse notar. Le ha pasado El a... abrazo del oso, al final Claro, te lo le pasa a dan. la Iglesia en el gobierno central y le está pasando también a Ciudadanos, en cierta manera, en el gobierno... Bueno, Iglesia en el gobierno central le está pasando, pero yo creo que no, que le está Ahora- pasando por méritos propios, Sí, porque ahora no vamos a será, hablar- ahora vamos no a- será porque no ha dado la nota bien dada. No. Vosotros que sois buenos estrategas no os imaginabais este movimiento de Iglesias, pero ahora lo vamos a analizar. Vamos a escuchar primero a
al segundo de nuestros columnistas, Ignacio del Valle, y sus ojos de plato. En el Palmeral de las Sorpresas, el Museo Alboraina Aula del Mar está a punto de palmar vía COVID-19. La institución privada cuenta con una larga singladura. Desde 1989 lleva educando a varias generaciones mirando al mar. Comenzó su singladura gracias a la hospitalidad de la Cofradía de Pescadores. En 2012 estrenó una brillante sede de alquiler en el Muelle 2, tal vez el único respiro cultural entre tanta franquicia enfrente. Por Alboraina han pasado más de 700.000 personas. Lo visitaban unos 20.000 escolares al año. Educación medioambiental, voluntariado y recuperación de especies marinas amenazadas. Tortugas, delfines, algas, las advertencias incómodas y ecológicas de siempre. El Aula del Mar recrea la historia náutica de la agitada mar de Alborán. Se nos llena la boca de Smart City City Bam Bam con la sostenibilidad, la economía circular y por un quítame de ahí unas rentas, uno de los primeros museos de Málaga, de la Málaga de antes de los museos, se va a pique. Viva la economía azul que nos iba a librar de tantos males. Parece ser que de momento habrá buenas palabras, intenciones y su manifiesto con fotos de auxilio SOS. Esperemos que las administraciones se den prisa en rescatar al Museo Alboraina Aula del Mar antes de que se ahogue. Ojalá se actúe con la misma celeridad que se emplea en darnos por rascacielos con la actividad inmobiliaria del puerto. Bueno, Ignacio del Valle, que hacía ese llamamiento a salvar el Aula del Mar, que tantos años lleva en Málaga y tanto bien ha hecho por la divulgación marino-científica y como museo, y además lo comentábamos fuera de cámara, tantísimos escolares que han ido allí siempre a aprender, y era una gran herramienta educativa. Urge que eso se salve, ¿verdad? Tú lo has conocido también en tus tiempos en el ayuntamiento. Sí, además en conservación de especies y en los últimos tiempos también empezaron con algunas investigaciones interesantes, ¿no?, para la conservación de la especie de nuestro litoral. Yo creo que es verdad que, bueno, me estaba acordando también de la época de abundancia de las medusas, ¿no? También nos han echado una mano con las aplicaciones y con la información diaria a los medios, ¿no? Y la verdad es que es una pena, ¿no? O sea, pero ya cuando estaba en el anterior edificio yo recuerdo que también tuvo una racha y consiguió salir a flote. Y bueno, pues ojalá efectivamente, como decía Ignacio, haya movimientos, ¿no?, para sumar y bueno, patrimonio de Málaga, cultural y museístico y científico. Bueno, con que se movilicen todos los políticos que se han ido a hacer fotos echando las tortugas al agua, ya estamos salvados. Exactamente. Algunas veces en una de esas barcas se metían hasta 8 o 9, aquellas fotos soltando. Efectivamente. Tortugas bobas, creo que eran. Sí. Bueno, bobos no voy a hacer ningún juego de palabras. Vamos a pasar a hablar de algo que también causa inquietud, que son los movimientos políticos. Ya en esta recta final que tenemos queríamos hablar de ese dribbling que ha hecho, ¿no?, Antonio, Pablo Iglesias. La tortuga. La tortuga. Ha ido más rápido que una tortuga. No sabemos si tenía información de que va a haber elecciones, si se aburre en el gobierno, si ve que su partido iba a la irrelevancia, si en Madrid no sacaba nada. No sé, ¿cómo lo ves? Pues lo veo un poco de todo, ¿no? Como en botica, ha echado un poco de comino, otro de sal, ajo, pimiento y te sale una fórmula que más y ha o hecho, menos... es decir, este hombre tiene la sensación de que el mundo sin él seríamos peores, es decir, que nos tiene que salvar, es decir, que es protagonismo, ¿no? Sí, es un salvador, es decir, que ahora no va a salvar de la ultraderecha en Madrid. Yo espero que ante la amenaza de que llegue la ultraderecha en Andalucía, pues deje y también se presente aquí de candidato, y yo qué sé, o en Navalcarnero, si también hay algún riesgo para, en fin... un caso insólito de bajar de escalón, ¿no? Claro, digamos, es que al que alguien se lo cuente, que en mitad de una pandemia y en mitad de todo, es decir, que de pronto sea mucho más importante ser el número 3 del gobierno de España, con todo lo que tú tienes y con lo que tienes que hacer, y tienes que dejarlo todo para aspirar a ser, pues no sé si vicepresidente o consejero de la Comunidad de Madrid, pero luego seguramente tampoco se meterá en ese gobierno. Pues la verdad es que, en fin, pero
Él está dedicado a un partido que no es ni partido ni es nada, es decir, es un cosa individual, lo que él decide de pronto. Ya casi un partido de cuadros, ya casi no hay nada de aquello de asambleario. Y de pronto dice, bueno, pues en Madrid a lo mejor no sacamos el 5%, pues voy yo y ya lo vamos a sacar, voy a salvar Podemos porque Podemos nació en Madrid. Y ya con mi tirón, claro, su tirón y su rechazo, porque levanta tanto tirón como rechazo, que también provoca en la propia izquierda, ¿no? De un comportamiento suyo personal, además, que es muy... Y si una de sus motivaciones, ¿no?, eran vengarse de Errejón, Errejón le ha dicho, mira, yo tengo aquí mi capital político, mis 20 diputados, tú te lo curras por tu cuenta. Es que tú eres el pequeño. Claro, exactamente. Podías haber dicho, me voy, pero para ponerme en manos de Errejón, pero claro, no, espera, llego... Con mi carisma, salvo a la izquierda, es más, el siguiente presidente voy a ser yo, soy capaz, me uno con Errejón y el presidente soy yo, es decir, claro, un poco como Carmena, ¿no? Es decir, los socialistas me van a tener que apoyar, ya no voy a ser vicepresidente, más vale ser cola de ratón, ¿no?, o que cabeza de león, ¿no?, en este aspecto. Y claro, el otro tampoco, en fin, pues ni ha entrado, ha dejado a su candidata que estaba allí, que le soltara un vídeo donde lo ha puesto en su sitio, con una facilidad y ya está, ¿no? Ya nos metemos en otros debates no buenos para él tampoco, de si va a dejar ese diputado o no. Ni para España tampoco, es decir, porque claro, estamos ahora, fíjate lo que pasa en Madrid, es decir que, no sé, insisto, creo que estamos ante la peor clase política que yo he visto en mi vida, vamos. Un poquito distraída de lo esencial sí que está. Claro, es decir, que ahora en Madrid están con el no pasarán. La otra, para no decir, le pongo el apellido de Carioca y no digo nada, para no... con el socialismo libertad, comunismo en libertad, no sé qué, es decir, estas personas que de pronto descubren y usan la grandilocuencia de unas frases como es aquí, el enfrentamiento porque sí, polarizar todo, que nos veamos por la calle y nos tengamos que ir matando. Bueno, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Sí. Una polarización, además, que creen que les conviene, claro, a los dos que van, Ayuso e Iglesias, pero es que además hay más extremos, porque es que está también Vox, por ejemplo, ¿no? Claro. Gente, es decir, que... Yo es que creo que, bueno, el mejor ejemplo, alguien no recuerdo quién le llamaba a los partidos startups, ¿no? Lo que pasa es que en la startup al final parece ser que los inversores que van a sacar mejor tajada van a ser los grandes partidos de siempre. El bipartidismo desde luego va a salir beneficiado, ¿no? El bipartidismo, mejor dicho. Se va a venir startup partido Google 1, o sea, Google 1, Google 2 y se va a comer a las pequeñas startups, vamos, hablando claro de nuevo, ¿no? Y lo que hablábamos antes. Yo, por ir de lo mayor a lo menor, quizás lo primero no es el momento, obviamente, ¿no? O sea, el país y la ciudadanía ahora mismo está en otras cuestiones, estamos en otras necesidades que hablábamos en la primera parte del programa, bueno, o sea, por el tema de la pandemia, vacunas y tomar decisiones importantes que requieren del apoyo técnico, pero decisiones políticas que al final cuestan vida y cuesta la economía. En segundo lugar, estoy de acuerdo con Antonio, bueno, los liderazgos de hoy y los de antes, ¿no? De eso también se podría hacer un estudio comparado y estos días hemos leído mucho en el debate del Congreso de ayer, ¿no? Si entre Fraga y Carrillo habríamos visto discusiones que veíamos estos días en el Congreso y otras cuestiones, ¿no? Los liderazgos de políticos de antes y los de hoy. Y luego, volviendo a la startup Podemos, tenía apuntado Madrid, Malcom Errejón, Andalucía, escuchábamos a Teresa Rodríguez que dio una rueda de prensa, no un vídeo enlatado, como Pablo Iglesias, para decir qué opinaba del movimiento de Pablo Iglesias. Puso verde a Iglesias en un tuit que después borró, pero dejó tiempo para que quien quisiera capturarlo lo pudiera capturar, ¿no? Además, un vídeo enlatado y mal asesorado, porque lo primero que te dicen cuando tú te pones delante de una cámara en televisión es no metas una mano aquí, porque todo el mundo ahora está pensando que hace la mano, y da un vídeo de 8 minutos el tío con la mano, al margen de usar las instalaciones del gobierno, que es una institución, pero eso ya también lo hemos dado por... Sí, lo hemos dado por bueno. Por bueno, ¿no? Que tú en un meeting en Galicia, con sus delegaciones, bueno, con los... De Podemos, ¿no? Claro, o sea, ¿qué va a pasar en Galicia? Que ya venía movimiento, las anteriores gallegas ya tuvieron problemas para crear candidaturas y separaciones, o Valencia. Claro, y en Andalucía Teresa Rodríguez, que no deja de ser de cierta manera una decisión, es decir, que él veía que su partido se reducía a Madrid y en Madrid se iba a quedar de extraparlamentario, ¿no? Menos Madrid, se iba a llamar partido al final menos el partido Madrid. Menos Madrid. Al final se iba a hacer oposición desde Madrid, que se preguntan mucho, pero si ya la estaba haciendo desde dentro del gobierno central. ¿Vosotros creéis que puede haber elecciones generales antes de tiempo? Él va a tener la clave también. Sí.
Él se sale de ahí del gobierno. Si ya ejercía libertad, pues ahora va a ejercer con más libertad, porque evidentemente no va a estar... Le importa tres narices lo que pase en la Asamblea de Madrid el 5 de mayo ya. Él está para el 4 de mayo. A partir del 5 de mayo veremos si va a renunciar a su puesto de diputado, veremos si lo que sale al final pues deja la Comunidad de Madrid y vuelve al escaño, y a partir de ahí tendrá el botón. Cuando decida, tendrá el botón para decir. ¿Estáis viendo alguna serie de corte político? ¿Repasamos el ala oeste o qué hacemos? Yo estoy viendo una de samuráis. ¿De samurái? Bueno, interesante. Sí, cómo se construyó Japón en 1500 y pico en todo ese siglo, esos 2 siglos, pero en fin, no recomendarla porque las toneladas de sangre que hay es espectacular. Una especie de House of Cards a la islandesa, de Minister, está bien, está bien. Empecé a verla. Ahora que hay muchas series de corte como Borgen, la verdad que yo creo que es la mejor. Borgen me encantó, pero claro, Iglesia la estaba viendo, claro. Eran personas de todas, por eso está así. Pero eran personas sensatas al final, es decir, al margen de todos los trapicheos que hay y de tal, al final había sensatez. House of Cards no, House of Cards me gustaron las primeras temporadas ya. Luego era un poco menos creíble. Ya menos creíble, ¿no? Era como la realidad. El presidente de Estados Unidos ya asesinando a alguien, en fin, sí, tampoco era... Bueno, pues... Pero bueno, luego vimos a Trump. Bueno, y ahora Biden que dice que Putin es un asesino. Es un asesino. Que, bueno, en fin... La habrán traducido mal al ruso. Buen rollo con los rusos. Que Antonio Méndez y Francis Paniagua, gracias, ha sido un placer. Yo voy a seguir hablando de cine, de productos audiovisuales con José Antonio Orgueta, que es productor y director malagueño, que estuvo nominado a los Goya por Paraíso en Llamas, un corto documental excelente, y que va a ser el embrión de un largometraje que puede empezar a rodar pronto, ambientado en Málaga, en la Guerra Civil, Caleta Palas. Me voy a nuestra barra a hablar con él. Hasta ahora. Bueno, ya estamos en el tiempo de entrevistas, ya saben, aquí en la barra, donde compartimos cada semana un Málaga, después de nuestra tertulia. Y tenemos hoy con nosotros a José Antonio Orgueta. Buenas noches, José Antonio. Hola, ¿qué tal? Un placer que estés aquí. Muchas gracias por invitarme. José Antonio Orgueta es un hombre del cine, es director, productor, ha sido finalista nada menos que en los Goya, el premio Goya, con un corto documental, Paraíso en Llamas, súper interesante, muy recomendable, y además es un productor, una persona de la cultura con una amplia trayectoria. Un trabajo suyo reciente, por ejemplo, es Sin Fin, protagonizado por María León y Javier Rey, que él ha sido el productor. Bueno, José Antonio, ¿cómo es estar nominado a un Goya? Para nosotros como malagueños ya eso nos supo a triunfo, ¿no? Con ese proyecto de corto documental Paraíso en Llamas. ¿Qué se siente? ¿Cómo lo viviste? Pues mira, es una alegría que suceda el año que los Goya vuelven a Málaga, aunque estuvieran un poco en el aire, digamos, virtuales, pero una satisfacción muy grande porque llegar a estar nominado es lo que tiene que saber la gente, es que por cada película nominada pues hay por lo menos 20 meritorias que se han quedado por el camino. O sea que muy buen rollo entre los nominados. ¿Qué momento vive el documental, el corto documental, o este híbrido un poco de ficción y documental? Sí, yo opté por este híbrido, como tú dices, que es verdad, que además siempre me han gustado, y ahora además es una especie de género de moda, porque incluso en los festivales se han premiado y seleccionado en ficción películas que son medio documentales. El género existe de siempre y los documentales también se ven mucho en la tele, que cada vez son más ficcionados, más dramatizados. En este caso yo he jugado una cosa entre medias porque quería preservar sobre todo la voz de esos testimonios que estuvieron en Málaga. Entonces la forma de hacer algo que no fuera totalmente documental, que es más plano, ni ficción, que convertiría eso en otra drama, era esta mezcla, que en el documental se aprecia un poco y en el largo que pretendo hacer ahora después, mucho más, espero. Paraíso en Llamas tiene un argumento fascinante, que es nada menos que un poco la crónica a través de 3 personajes de cómo se vivió, cómo fue parte de la Guerra Civil, el primer tramo, ¿no? Por lo menos hasta que entraron en febrero del 37 las tropas franquistas. Uno de los protagonistas es Pedro Casalblanc, que es un actor magnífico. Cuéntanos, ¿qué se ve en el corto trabajo, pero que sobre todo porque va a ser el embrión de un largo, sí?
Mira, en el largo efectivamente aborda los 7 meses que Málaga fue republicana en guerra, desde el julio del 36 hasta febrero del 37. Y ahí ya tengo hasta 10 personajes, bueno, en realidad extranjeros y personajes singulares que han dejado literatura, hemos encontrado 20 y tantos, ¿no? Incluido André Malraux o Bertolt Brecht, pero digamos que estuvieran en Málaga unos 12 o 14, algunos eran conocidos, como Sir Peter Chalmers, como Gerald Brennan y Gamel Wolsey, pero otros, y por supuesto Arthur Koestler, que es el que interpreta a Pedro Casablanca. Pero otros como Gerda Greb, que viene con él en el coche y al que él citaba, pues solo el año pasado, hace 2-3 años, pues Enrique Benítez Palma publicó, porque localizó una biografía que se había publicado recientemente, y fotografías, etcétera, ¿no? Y hemos encontrado otra serie de personajes que pasan por aquí. Con todos ellos, digamos, hay un mosaico de la visión que hubo desde fuera de lo que pasaba en Málaga, que siempre lo hemos considerado como menor o así. Y en el corto nos hemos centrado en los últimos días, la última semana antes de que caiga la ciudad, vista por Koestler, Gerda Greb, que vienen juntos, y Sir Peter Chalmers Mitchell, que le recibe en su casa del Limonar. Ese trío, basado en sus textos, ha surgido esta historia, que es un poco ese drama, en cierto modo lo he comparado a veces con Casablanca, cuando Humphrey Bogart y Ingrid Bergman se enamoran en París y llegan los nazis, ¿no? Está a punto de caer, o sea, nos enamoramos y el mundo se caía, ¿no? Bueno, esto no está claro que se enamoren, ella parece que sí se enamoró de él la usó, él era no solo periodista, era agente de secreto. Arthur Koestler, todo un personaje, ¿no? Todo un personaje que tiene por sí mismo novelas, películas por sí mismo, porque fue una vida muy agitada, ¿no? Y agente, ¿no?, del Comité. Es un personaje extraordinario, casi resume el siglo XX él solo, ¿no? Porque en un momento determinado fue sionista y se embebió y se fue a Israel, luego fue comunista hasta la médula y se fue a Moscú y se puso al servicio, luego después de Málaga renuncia al comunismo, todo hay que decirlo. Pero en Málaga él viene con un olfato periodístico de una ciudad que se va a caer, y aunque le ha amenazado Luis Bolín, capitán del ejército franquista, al que ha toreado en Sevilla en los primeros días consiguiendo una entrevista con Queipo de Llano, él se arriesga a quedarse la última noche, en vez de coger el coche que saca Gerda, que le han ofrecido, para irse de Málaga, se queda en casa de Sir Peter, en el Limonar, y la historia que contaremos después ya en la película es como Bolín llega y arresta, y en un momento determinado Koestler acabó condenado a muerte por una chulería que habían tenido un incidente, ¿no? Todo ese cruce de personajes, claro, es material cinematográfico apasionante, porque que haya 7 o 8 libros de lo mismo que pasó y algunos se entrecrucen y hablen unos de otros, ¿no? Gerald habla de Peter Arthur cuente eso, las memorias de Louis Bolín con todo este mismo episodio, ¿no? Louis Bolín es un poco más fantasma, él fue el que voló en el Dragón Rapid, él se atribuye casi el golpe, pero luego él llega a Málaga y se va a ver cómo se ha salvado la casa de su primo, Tomás Bolín, el actual Colegio de Arquitectos, y aunque Peter ha contribuido a que no se pierda la casa ni nada, él acaba casi encarcelando a Peter en el Caleta Palace, ¿no? Es una delicia leerlo. Puede leerlo quien quiera, porque los libros están publicados y están en la calle, y afortunadamente hay buenas traducciones de los últimos años. Muchas veces se dice que hemos abusado en la cinematografía de la guerra civil como género, pero desde luego es una historia, un contenedor de historias, mejor dicho, fascinante, y sobre todo esto contribuye también a que Málaga se vea también como un territorio literario, cinematográfico, porque han robado protagonismo otras ciudades, ¿no? Incluso en las desgracias, porque la desbandada tardó mucho tiempo en ser de verdad reconocida como la gran masacre de la guerra civil, ¿no? Que tiene más fama por razones obvias Guernica, por ejemplo, ¿no? Mira, aún te diría no ha sido reconocida, ha sido conocida, ¿no? Pero bueno, más allá de esa competición, donde siempre perdemos, porque parece que los del sur en esto del marketing somos muy malos, ¿no? De luego nos ganan, no sé si somos malos, pero hay otros que saben hacerlo muy bien. Desde luego. Entonces, yo lo que siempre batallo son 2 cosas. Una, las historias hay que contarlas todas. Esto me lo enseñó Willard Frank, que era el investigador americano que reveló la Operación Úrsula, que es el submarino republicano que apareció frente a las playas del Palma. Operación Úrsula es también un trabajo de José Antonio Elgueta que versa sobre el submarino republicano que hay hundido frente a las costas de Málaga. Exacto. Y que
localizó y encontró a Antonio Checa, pues a partir de ese hilo aparecía una operación nazi, etcétera, ¿no? Pero sobre todo revelaba, yo ahí descubrí la importancia de Málaga, leyendo a estos testimonios y otros papeles, y que realmente fue base naval, etcétera. Pero cuando acabamos el documental, que evidentemente contaba cosas ásperas y lo proyectamos en muchos sitios, y uno de ellos fue el cuartel general de la Armada en Madrid, delante de 40 almirantes jubilados, entre los que estaba el hijo de Carrero Blanco, sentado detrás de mí. Este norteamericano de 70 y algo años, que falleció poco después, le intervino para presentar la película también conmigo, y él se emocionó porque llevaba toda la vida dedicada a investigar este tipo de operaciones y de documentación en archivos españoles y americanos. Y sentía él, y esto me valió mucho, que en España, incluso del lado ganador de la guerra, había hay un afán por tapar o no contar, porque aparte de que sean historias a veces inconvenientes, hay vergüenza, ¿no? Y es verdad que en cualquier guerra civil, y él lo decía, hay cosas oscuras, en todas las guerras y las civiles más. Pero también decía que había muchas cosas de que estar orgulloso y que en todo caso todas había que contarlas y mirarlas y no pasaba nada, ¿no? Este fue su mensaje, intentó transmitirlo. Yo me lo he quedado porque, y ya luego yo como narrador insisto mucho en decir, pues la guerra civil está tan llena de batallas que si fuéramos una potencia cinematográfica habríamos llenado Netflix de historias de la guerra civil. Claro, además las fuentes documentales en el caso de Málaga van siendo cada vez más, por lo que comentabas, tú has buceado en archivos del extranjero también, pero incluso hay algunos libros que podrían estar más traducidos o más al alcance de gente, porque un poco los que conocemos todos son los de Gerald Brennan o el de su mujer en Málaga en llamas, ¿no? Pero hay mucho más testimonio de cónsules, de diplomáticos, de aventureros, de gente que pasó por aquí, ¿no? Pues mira, en estos años el de Gamel Wolsey, que se llama El otro reino de la muerte, aunque se tradujo en castellano Málaga en llamas, sí. Y que ese proyecto de hacer una película le dio difusión. Luego sirvió para que se impulsara la traducción del libro de Peter Chalmers, del cónsul, no cónsul, era un cónsul honorario mexicano que hizo Diego Carcedo sobre Porfirio Merdú. Se publicó también el de Edward Norton, el que había sido cónsul norteamericano. Es decir, pero es que luego hay una rusa que viene de traductora dentro del ejército, dentro de los asesores soviéticos, que tiene publicadas sus memorias. El diplomático de Vichy también, ¿no? Creo, o posterior. El de Vichy es posterior. Pero bueno, hay un abanico de gente, casi todos en primera persona, extraordinario. Y están casi todos editados. Eso es lo interesante. Luego también han ido saliendo más fuentes documentales. No hay que irse muy lejos, ¿verdad? Para las historias muchas veces, aquello de Tolstoy de si quieres ser universal, describe tu aldea, pero es que muchas veces no hay que irse tan lejos en el cine o en la literatura para buscar grandes historiones. Estaban aquí en pues fíjate, en esas villas que van por el paseo marítimo, etcétera, toda esa zona, Caleta, Limonar, ahí estaban esas villas de la burguesía, ¿no? Por ejemplo, que... Pues efectivamente, a mí lo que me mueve a hacer esta película y haberla titulado Paraíso en llamas es precisamente qué inverosímil es que estallara semejante conflicto en un sitio paradisíaco como es Málaga y en particular el Limonar, que parece siempre tener una luz mágica, efectivamente. El Peter se compra una casa, los demás, casi todos los que acogen o esos extranjeros vivían ahí. Y en Limonar, digamos, por ser quizá la zona más verde de Málaga, en esos árboles, en esas copas que les llega el sol de invierno, parece detenido el tiempo. Muchas veces que he ido allí, a lo que fuera, al amanecer o al atardecer, parece inverosímil que sucediera semejante barbarie. Y cuando lees esos ajusticiamientos que usaban muchas veces la curva del Camino Nuevo, primero la usaron los republicanos durante esos meses y luego la usaron los franquistas cuando entraron, el mismo sitio, pues habiéndolo leído a mí me estremece muchas veces que convivan esos tiempos y sobre todo que todo sea posible porque tristemente eso puede pasar, ¿no? Y hay que documentarse para tomar nota y evitar que vuelva a entrar esa espiral, ¿no? Que pasó en esos años. Pero bueno, hay, ya que lo dice, otro personaje que se ha recuperado afortunadamente, aunque haya a veces tendencias raras, es Mercedes Formica. También. Autora de la novela Monte Sancha, que es extraordinaria, pero que en sus memorias, ella siendo muy jovencita, le pilla el 18 de julio, y aunque sea falangista y claramente ideologizada, pero también son perseguidos, su relato de una emoción y de una sensibilidad extraordinaria
es también una de estas razones para decir eso hay que buscarlo y leerlo, porque más allá de lo que pensaban y sentían estos personajes, que casi todos eran afines a la República, pero también veían las barbaridades y eran capaces de describir una guerra civil, ¿no? Además, lo que supone eso, ¿no? Y la violencia en un contexto urbano, ¿no? Además, Mercedes Formica, que hay mucha gente que lleva apriorismos por eso de que era falangista y tal, pero hizo mucho también por los derechos de la mujer, incluso obligó, con algún artículo que publicó, al franquismo a cambiar alguna norma en torno a la mujer. Los personajes son poliédricos muchas veces, no hay que encasillarlo, y además sus textos valen mucho para saber cómo era la vida en Málaga, o cómo era el ambiente, o cómo se vivía. Yo lo que pienso a esta altura de la vida, vaya de lo que de los criterios de uno, hay que tener la mente abierta y dejarse sorprender. Totalmente. Y no llevarse por prejuicios, ¿no? Porque se lleva una sorpresa, afortunadamente, y la humanidad es así. ¿Y cómo de prejuiciosos están siendo los que deben ayudar a que Caleta Palace sea una realidad? Cuando tú quieres rodar o empezar a rodar en otoño. En otoño ya, ¿no? Directamente. Yo tengo ya una televisión, estoy esperando otra y alguna ayuda, porque este tipo de películas, evidentemente, se hacen con ayudas que suena tremendamente obsceno, nos han señalado. Luego resulta que el dinero que se gasta en el cine español, todo el gobierno, es hasta lo mismo que hace poco ha comprado un misterioso avión de una aerolínea extraña, ¿no? Pues eso es lo mismo. Y que en cualquier país vecino le ponen un cero detrás, mismamente los italianos, ¿no? Creo que España gasta 60 millones y Italia 400. Esto, como en el coche, como en la aeronáutica, claro, somos países que si no invierte, que es una manera de impulsar, porque ese dinero lo multiplicamos, si tú no tienes ese impulso, no puedo competir con el país de al lado, enseguida, y todos los europeos estamos intentando competir con el amigo americano, que evidentemente se hace dueño, ¿no? Y eso es un poco lo que pasa, han entrado las plataformas, es maravilloso, el año de la pandemia, aunque sea un desastre, ha demostrado una cosa preciosa, que es que la cultura es muy valiosa, el audiovisual ha sido la gran baza y la gran compañía, o sea que el consumo se ha disparado y sigue habiendo una especie de recelo, en vez de una empatía que tenía que haber con un medio que es maravilloso para contarnos. Es maravilloso. Y para ser industria, no solo que vengan a rodar, que está muy bien, y que nos cuenten la guerra civil americana, sino que es que nos cuenten la guerra civil española, o lo que sea, contado por españoles, ¿no? Que, aunque no sea tu amigo o el que tú quisieras, como las películas, son todas. Entonces, bueno, te digo todo esto para decirte, bueno, hay una batalla en la que el audiovisual siempre está en crisis, ahora con todo esto también, las teles, todo, y se mueve mucho, y en medio de ese panorama, hacer este tipo de proyectos un poco especiales es más raro, es más difícil. Sigue siendo difícil, tristemente, aunque luego resulta que tiene una distribución online que llega a mucha más gente de la que nunca te imaginabas, ¿no? Claro, con todo esperas iniciar el rodaje en otoño, ¿no? Yo espero que si sumo todavía unos cuantos impulsos, en otoño podamos rodar Caleta Palace, con la ventaja de que ese género híbrido me hace que sea más sostenible que si fuera una película de ficción, donde tienes que tener amarrado toda la financiación mucho mejor, ¿no? Claro. Dado que los costes y los riesgos son mayores. Pero bueno, este es un proyecto personal, yo estoy metido en otros más comerciales y esperando que... Cuéntanos, si quieren, si se puede desvelar alguno ya, ¿no? Sí. Mira, estamos en el último tirón de un documental sobre danza invisible, que lo hemos contado ya, que está muy implicado el grupo, y que se ha hablado de muchos... Se han hecho documentales de muchos grupos de la movida, pero no danza de... invisible, a nosotros los jóvenes eso nos encanta. Claro. Un grupo que nos ha marcado a todos. Verás tú, ¿sabes que siguen teniendo del orden de 60 conciertos al año, danza, antes de la pandemia, pero que después siga? Incombustible. Y que este año cumplirán 40 años prácticamente sin ninguna crisis, ¿no? Tuvieron una al principio, pero es prácticamente el único grupo de esa época que sin interrupción ha continuado. Tremendo. Un saludo a Javier Ojeda, que sé que a veces nos ve. Pues mira, ese es uno de los proyectos. Esa es una producción que está en marcha. Estamos en otra sobre tartesos. Ahora que han aparecido hemos hecho ya anteriormente cosas de tartesos porque mi empresa MLK combina producción audiovisual con gestión cultural y con arqueología y el pasado. Y a veces coinciden en libros o en exposiciones o en documentales. Y en concreto
desde hace 2 años hay una revolución en este tema, porque unos hallazgos que han aparecido en Badajoz, en Extremadura... Estamos ahí a ver dónde situamos Tarteso, básicamente, ¿no? Un poco, no, ya está situado. Vamos a ver, lo voy a decir así un poco grosero. Ha sido un poco como Atapuerca en la prehistoria, ¿no? Ha cambiado las mentes. Muchos historiadores, arqueólogos, científicos que dudaban si aceptar ya Tarteso, que siempre hay esta cosa con la Atlántida, etcétera. Sí. De repente la cosa está clara, las fechas están claras y sobre todo ahora permite revivir y revisionar todos los sitios como Málaga, como toda la costa de la Sarquía, el Cerro del Villar, que se han identificado de una manera y entenderlos en un contexto distinto. O sea que vamos a hacer una mirada del Mediterráneo desde la antigüedad, entendiendo este reino mítico, que resulta no ser tan mítico, pero sí que se parece a los mitos, porque lo que ha aparecido es un templo con unos sacrificios de caballos y tal, que dan idea de una civilización muy sofisticada. De hecho, algunas crónicas, algunas investigaciones apuntan a eso, ¿no? Nebulosamente, porque no hay muchas fuentes documentales, pero que fue una civilización, un contexto de esplendor, ¿no? Claro. Sí. Hombre, siempre, a ver, los mitos funcionan. Sí, porque son un poco exagerados y tienen algo de leyenda. Y efectivamente a todos nos gusta soñar. También a veces para convencer a gente que se suba en un barco y vaya a un sitio extraño tienes que inventar un Eldorado, que fue lo que pasó en América. Y aquí también, esto también era para los fenicios y para toda la gente del otro extremo del Mediterráneo, venir a una tierra incógnita a jugársela. La promesa era que venían, como decía en la Biblia, venían naves de plata que a la vuelta hasta las anclas las cambiaban por plata. O sea, que hacían un ancla de plata para poder cargar la máxima plata posible, de tanta riqueza que había. No sabemos todavía cuánto de eso hay, pero algo Pero hay. desde luego material cinematográfico es, desde luego. Sin duda. Es un tema apasionante y aunque siempre Tarteso se queda ahí en la nebulosa, Málaga tiene mucho que decir. O sea, es un proyecto a nivel internacional porque también está Portugal y vamos a ir hasta el Líbano, ¿no? Por ejemplo, ese es uno de los documentales que estamos. Sí. ¿Cómo ves tú el momento en general de la industria? Málaga está de moda en muchos asuntos, como destino cultural y también con el Festival de Cine y con la captación de rodajes y con gente como tú, pero ¿queda aquí industria o estamos como en todos lados? ¿Por qué momento crees que pasa? Bueno, es muy buena pregunta. A ver, yo por primera vez creo que se puede decir que queda industria, porque es verdad que ha cambiado bastante el chip de la gente. Antes era un acontecimiento puntual que casi que se iba, ¿no? Y sí. no... Y además, a ver, como decía con lo de la guerra civil, Málaga le cuesta mucho creer en sí misma, ¿no? Y tenemos una virtud de puerto internacional, de ser acogedores, y entonces a cualquiera que venga se le hace caso, al de aquí parece que sospechas de él, ¿no? Eso nos limita. Bueno, eso no sé si cambiará del todo, pero lo cierto es que se están generando empresas aquí de producción, o sea que la diferencia ya no es solo que vengan rodajes extranjeros, que ha venido tradicionalmente mucha publicidad, cine también, ahora vienen series, etcétera. Hay profesionales y empresas para darles los servicios, pero también hay empresas que hacen sus propios proyectos. Es que esa es la diferencia, que no solo haya talento, que lo hay, claro, que duda cabe, y que además precisamente un poco la bandera de Málaga es Picasso, después de Picasso Banderas, hay mucha más gente, pero digamos la idea, la identificación de una ciudad dinámica y creativa. Bueno, ahora además de dinámica y creativa, como el propio Banderas está haciendo, tiene que ser de empresa, de tejido, de que se quede aquí el valor, ¿no? Sí, Banderas se está implicando mucho, pudiendo no complicarse la vida, sin embargo el hombre está a tope con Málaga, claro, ¿no? Por cierto. Y la diferencia de su proyecto es que eso, que tiene raíces y que genera valor, genera empleo, claro, y ya no es solo que venga uno de fuera a hacer una cosa, que está muy bien y que conviene que sigan viniendo porque el sitio es bueno. Entonces, dentro, ¿me preguntas cómo está la cosa? Pues mira, la cosa está como casi todos los sectores, sí, vapuleado. El audiovisual vive un momento glorioso con este consumo, pero al mismo tiempo también, como se está transformando siempre, las plataformas han venido a romper el mercado mundial, no solo español, pues es difícil, los precios se alteran, debilita a las televisiones tradicionales, mucho. Ahora las salas no se sabe... Si... Una especie de exceso de oferta, aunque sea oferta que se recicla, ¿no? Presentan las plataformas a veces, ¿no? Que convierte un poco al consumidor en impaciente, ¿no? En 200 canales dice no hay nada.
Efectivamente. Un poco, ¿no? Que Yo aún minusvalorar con lo que cuesta hacer cada uno de sus productos. Sin duda. Yo me acuerdo todavía de mi padre cuando solo había la primera y la segunda cadena, ¿no? Y decía que van a venir las privadas. Y yo entonces estudiaba en la universidad y le decía, ya verás tú cómo la calidad decae, ¿no? Y claro, han pasado muchas cosas, es un poco simplón, pero sí, efectivamente hay una época dorada entonces que la calidad de televisión española era extraordinaria, ahora se ve con los archivos y ahora todo es más rápido, se hace más barato y bueno, hay mayor competencia, que es bueno. Como contrapunto también es verdad que todas esas plataformas y todos esos canales, etcétera, etcétera, consumen más y entonces se alienta más la creación audiovisual, ¿no? Hay más trabajo a lo mejor, quizás, sí, más demanda. A ver, se ha disparado, lo que pasa es que son un poco como ese extranjero que parara en el puerto, ¿no? Y empieza a ofrecer cosas, ha alterado totalmente el mercado. Entonces, vamos a ver qué queda, porque también ellas habrá que ver si sobreviven todas. Están jugando ahora mismo a hacerse con el mercado, han generado una expectativa mundial. Es verdad que eso también favorece que algunos de estos proyectos puedan tener una visión más internacional y entonces de repente es más fácil hacer, pues eso, un Tartessos, que es la Atlántida, porque le va a llegar igual a un espectador del otro extremo del mundo. Pero también de momento nos ha descolocado y también tiene un elemento de homogeneización un poco triste, ¿no? O sea que, y eso es lo que muchas veces la gente cuando la ve dice qué cosa más birrias, ¿no? Porque está viendo una telenovela turca a la vez que no sé qué, y te das cuenta de que son todas iguales, ¿no? O sea, sí. Homogeneiza a la baja. Pero bueno, en todo caso es lo que hay ahora. En todo caso se mueve el mercado, que es de agradecer, y pasan cosas, ¿no? Y se llega, y se están consiguiendo vender cosas, o sea que muy bien. Pues José Antonio Orgueta, productor y director de cine, ha sido un placer charlar contigo, muchas gracias por estar aquí en 7TV. Me alegro, ojalá haya sido útil y interesante. Muy interesante ha sido. Venga, gracias por invitarme. A ustedes muchísimas gracias por su complicidad, despedimos ya por esta semana las luces de la ciudad aquí en 7 Televisión, cuídense.